Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sala Impulso Verde, en donde hoy vamos a hablar de finanzas mezclado con un poco de trazabilidad en la tarde y también de políticas públicas, pensándolo como estas palancas que tenemos para impulsar y escalar la transición hacia la agricultura y ganadería regenerativa a ese nivel y esa magnitud que necesitamos, pero también a la velocidad que lo necesitamos. Yo soy Laura Calderón, trabajo en TNC en el equipo de Agricultura y Ganadería Regenerativa, justamente liderando nuestro trabajo en políticas y en finanzas. No me voy a extender y más bien le voy a pasar la palabra a Laura Ortiz Montemayor. Tenemos el gusto de tenerte aquí, Lau. Muchas gracias por acompañarnos. Vienes desde México para darnos una charla slash clase, hablamos, muy inspiradora, justamente sobre paradigmas en las finanzas. Y creo que aquí vamos a aprender todos y a tener una discusión muy rica. Así que, por favor, adelante. Gracias, Lau. Gracias. A ver, vamos poniendo acá la presentación. Bueno, ¿quién quedó completamente incendiado de esperanza de esa apertura de la mañana? ¿Quién todavía se resiste un poquito y trae un poco de escepticismo? Sí, muy bien. No, está bien. Es parte de la transición. Bueno, como dijo Lau, digo, en una hora es bien difícil poder hablar todo el tema, que si la introducción a inversión de impacto, que si las finanzas climáticas, que si la transición regenerativa. Pero voy a hacer un intento de hacerlo en tiempo récord, ¿ok? Desde dos perspectivas, la de SBX México y la de Regenera Ventures, que les voy a platicar. Es un fondo de transición regenerativa precisamente. Y les platico que este es mi equipo. Aquí está Mauricio, nuestro director de Advisory Services, y en SBX México llevamos pues más de una década con una misión de asegurar que el capital trabaja al servicio de la vida, no que la gobierne, y es una misión gigantesca que nos rebasa por mucho y que necesita de todos ustedes. Entonces necesitamos ahora sí que toda su colaboración para que eso suceda. Ay, se va a escuchar, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. No sé si alguna vez han escuchado esa frase de Nelson Mandela de tu posicionamiento depende de dónde te sientas. O sea, la perspectiva que traemos, el paradigma que traemos, tiene mucho que ver el contexto que hemos tenido, en qué generación nacimos. Ya ven que hace muchas generaciones se justificó envenenar la tierra porque la prioridad era alimentar al mundo, ¿no? Y saciar el hambre. Entonces viene de otro paradigma, de otra generación. Nuestra generación es diferente si nos sentamos desde el escritorio diariamente. ¿Quiénes de aquí se sientan del escritorio diariamente? ¿Quiénes están con el sol en la cara y con las manos en la tierra seguido, continuamente? Ok, entonces son distintos paradigmas porque son distintos posicionamientos. Pásenle todos los que están ahí parados, creo que todavía hay lugar de este lado. A ver, chequen ahí, si hay un lugar vacío al lado de ustedes, señálenlo. Pásenle. Ah, van a traer más sillas, buenísimo. Ustedes pásenle, bienvenidos todos. Entonces, a ver, ¿quiénes de aquí han estado en el ecosistema de inversión de impacto anteriormente? ¿De inversión de impacto? ¿Ok? ¿De finanzas climáticas? Muy bien. ¿De agricultura? Buenísimo. ¿De ganadería? ¿De negocios? Ok, entonces hablamos distintos idiomas. ¿Quién de aquí viene de la academia y de la ciencia? ¿Quién habla gobierno? Muy bien, o sea, tenemos aquí, somos multilingües aquí, políglotas, tenemos todos los ingredientes en el salón. ¿Algún ingrediente que me haya faltado? Decir, ¿eh? Empresas, sector empresarial, corporativos. Ok, buenísimo. Entonces hay de todo, tenemos de todo. ¿Quién cree que la regeneración es rentable ante la adversidad? Digo, ya sé que ya vimos los super ejemplos de Javier, pero ¿quién cree? ¿Quién está súper seguro? ¿Quién está medio seguro? ¿Quién todavía tiene toda la incredulidad del mundo? Algunos, ok. ¿Y qué adversidad enfrenta la agricultura en Colombia? Díganme. Pérdida de suelo, ok. ¿Qué más?
Dijeron allá precios, certificaciones, climas extremos, buenísimo. ¿Están listos para ver la imagen que viene? Perdón, ¿algo más decías acá? Desconexión con el mercado. Vamos a hablar todo eso. Buenísimo. Prepárense para esta foto. Vamos a hablar de adversidad. ¿En dónde es rentable la agricultura ante la adversidad? Chequen esta foto, listos. Antes de sacar el celular, véanla primero, absórbanla. A mí, o sea, vi eso y dije, Dios de mi vida, un curita en una cicatriz gigantesca que todavía está sangrando. Esto es Zambia. Esto me la compartió Grounded Investment Company esta semana desde África. Esa agricultura es rentable hoy, no mañana. ¿Pueden creerlo? Esta es la adversidad que enfrenta Colombia, o un poquito menos. O sea, nos pone un montón en perspectiva esta foto, ¿no? A mí esta foto de verdad me duele, pero me llena de esperanza increíblemente. ¿Quién de aquí más o menos está en la generación de los 40, o sea, de los 40 años, que se acercan a los 40 años? Varios. Bueno, nos han dicho que somos la generación que obedecemos, que porque nos tocó obedecer a nuestros papás y nos toca obedecer a nuestros hijos y que nos toca obedecer la tecnología, pero yo creo que nos toca hacer una agricultura desobediente y yo creo que nos toca hacer unas finanzas desobedientes. Y yo sé que hemos asociado la obediencia con resultados positivos porque eso nos condicionó de chiquitos. Pero necesitamos mucho más ser valientes que obedientes hoy, por esto. Y quiero decirles también y transmitirles, o sea, que la agricultura no es un sector y no es opcional, es nuestro eje de vida común. Es nuestro eje de vida común. ¿Todos comen? Buenísimo. Bueno, unos no comen, a ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo viven aquí? ¡Wow! No come, son de pilas. Bueno, y a mí la verdad es que me tocó ser banquera hace muchos años, ya estoy en recuperación, pero yo estaba, a mí me educaron en una universidad de una ciudad muy rica en México que se llama Monterrey, que a veces es la ciudad de más alto PIB per cápita de Latinoamérica, y tristemente esta es su foto. Tiene muchísimo dinero, sin embargo, muchas veces su aire es irrespirable y muy seguido tiene crisis hídrica. Entonces a mí me pone a pensar muchísimo esta foto de Monterrey en de qué nos sirve heredarle capital financiero a nuestros hijos cuando el aire está completamente irrespirable. ¿Y cuál es el propósito del capital? Si el propósito del capital es su eterna reproducción, o si efectivamente el capital pudiera llegar a ser un vehículo de liberación del potencial humano. Y eso está en nuestras decisiones financieras. Y esta foto, que es fuertísima, a mí me parece fuertísima, es la máquina del crecimiento rápido, exponencial, que está absorbiendo todos los recursos naturales y a nosotros como humanidad nos está usando como un medio para un fin más grande, que es la rentabilidad. O sea, nos hemos convertido en un medio. En vez de que la naturaleza fuera la humanidad fuera un fin en sí mismo, ¿no? Está muy, muy cañón. Entonces, vengo a compartir 3 aprendizajes de lo que hemos hecho en esta última década de trabajar la regeneración de biodiversidad y cómo mover el capital hacia allá. La primera lección que me tocó unos cuantos años entender es que la biodiversidad es el único seguro de vida para todos. Yo eso no lo sabía. La biodiversidad es el único seguro de vida para todos. Si no cambiamos fundamentalmente los flujos del dinero, hoy estamos activamente financiando nuestra extinción por billones y trillones de dólares.
la estamos subsidiando nuestra extinción. Estamos en la 6ª extinción masiva. Y por último, y mucho más esperanzador, como lo vieron ahorita en el stage al inicio, todos tenemos la capacidad de ser arquitectos de abundancia. Todo ser humano tenemos capacidad de ser regeneradores. También tenemos capacidad de ser extractivos, pero no es un diseño humano ser extractivo, no es naturaleza humana ser extractivo, es un hábito reciente y muy sobreconcentrado en algunos lugares. Y el origen de la palabra capital, ahorita díganme formas de capital, díganme Bitcoin, oro, lo que quieran, formas de capital. El origen de la palabra capital viene de la cabeza de vaca que representaba la riqueza de tu hogar. Ese es el origen del capital. Es regresar a lo que intrínsecamente tiene valor. El oro intrínsecamente no tiene valor, el Bitcoin tampoco. Un papel que dice tu estado de cuenta del banco no tiene valor, representa valor. Esto sí es un valor en sí mismo. Entonces, el regresar, el recordar de dónde viene el origen del capital nos puede dar muchas pistas de regeneración. ¿Y quién de aquí no es financiero? Muy bien, la mayoría. Entonces, puse las siguientes slides para ustedes, para los que no son financieros. Los que ya son financieros, yo sé que las van a ver muy básicas, pero justo es para entender varias cosas súper necesarias para el vocabulario de la inversión, que es muy, muy, muy importante. Necesitar dinero no es lo mismo que necesitar inversión. ¿Por qué? A veces le decimos inversión a todo, pero hay muchas maneras de tener dinero: ventas, donativos o grants, financiamiento o inversión, subsidios, tiempo y talento, y obviamente inversión de capital, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, y muchas veces cuando tú le preguntas a un productor, a un emprendedor, ¿qué necesita? Te dice, no, pues siempre necesitan dinero, y casi siempre tienen como un solo monto de dinero. No lo tienen a veces necesariamente dividido y decir, es bien diferente lo que requiero para una transición regenerativa desde cero, en un monocultivo agroquímico donde tengo que desintoxicar el suelo durante 2 años, a un sistema agroforestal que a lo mejor ya está más o menos diversificado, pero todavía le falta, ¿no? Entonces, van a ser varios montos los que van a necesitar. Una cosa es la parte de, sí, las personas que necesito contratar y pagar muy bien y de manera justa. Sí, claro que sí, la maquinaria, todo lo que se le llama CAPEX, por ejemplo, que ese es el famoso gasto en capital, que son todas estas máquinas que después, si llegara yo a quebrar, sí las puedo revender, sí tiene un valor, ¿cómo se dice? Un valor de reventa o residual. Buenísimo. Entonces, no es lo mismo. Las ventas son nuestra manera de financiamiento más libre, porque las ventas, esa lana ya nos entró, bueno, en México le decimos lana, ya nos entró y ya somos libres de usarla como queramos, que por cierto acá se desocupó un lugar por si alguien quiere sentarse adelante. Los subsidios, que precisamente es donde está interactuando la política pública todo el tiempo, los donativos y grants, que normalmente en Estados Unidos o en inglés le dicen grants a un donativo, pero que sí tiene unas condiciones de resultados o de medición. Y un gift es el que no, ese sí es dinero a fondo perdido, sin resultados, sin medición, sin ningún problema, ¿no? Y el financiamiento o inversión también tiene sus diferencias, si es crédito o si es capital. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque normalmente todo el rollo de financiamiento y el reto de financiamiento cae en muchas cosas, pero uno de los factores siempre súper importantes, clave, es la escala. Perdón, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿La qué? Inversión. Claro, claro, la rentabilidad. Entonces, normalmente muchos de los retos de financiamiento son los tamaños. Si yo quiero estacionar un capital de este tamaño en un proyectito chiquito, lo estallo o lo inundo. Entonces, ¿cómo empezamos a ver cómo crear escala, pero también cómo el capital puede tener mayor capilaridad o mejor distribución para fluir en los tamaños correctos? Vamos a hablar mucho de esta escala. Entonces, nosotros hicimos un estudio en México que obviamente se comporta de manera
un poco similar, pero también un poco distinto a Colombia, porque los territorios en México, después de la Revolución Mexicana, que fue en 1910, se hizo mucha de la propiedad de la tierra rural, se hizo comunal o ejidal. Y entonces en México eso fue un cambio en la historia. O sea, un montón de grandes terratenientes les subdividieron su tierra y se la dieron a las personas que la trabajaban, literalmente. Y eso cambia muchísimo la dinámica rural mexicana, comparada y contrastada con muchas otras dinámicas rurales. Entonces, lo que encontramos nosotros en México es que había pequeños productores que cuando estaban actuando por sí solos, solo tenían acceso a filantropía y subsidios. Después empezó un movimiento cooperativista en México por ahí de los 60, 70, fuertísimo, que de hecho tiene mucho eco en toda América Latina, y que efectivamente eso ya logra agremiar, asociar, y a mayor asociatividad, mayor escala, mayor capacidad de financiamiento. Sin embargo, la banca en México rechaza a las cooperativas, casi por default, casi por diseño. Hay una discriminación sistémica a las cooperativas en México. No sé si aquí sea el caso. ¿Qué opinan? También se discrimina a las cooperativas. Ok, acá también tiene movimiento cooperativista desde los 60, 70, más o menos. Bueno, y al final, ya cuando tienes una conectividad muy clara entre la cooperativa y las distribuidoras o puntos de acceso a mercado, ya se logra completamente a más asociatividad, mayor valor agregado, mayor escala, y entonces se logra un acceso a financiamiento mucho más plural. Tienes más opciones, puedes escoger. Y entonces nosotros dijimos, bueno, nos dimos cuenta, en México en 2015 se cayeron absolutamente todos los donativos de capital privado. Haz de cuenta que hubo una ley nueva, un cambio fiscal, en donde ya no era exento para las empresas donar, o se les redujo al mínimo lo que podían alcanzar a donar. Entonces la filantropía en México así, caput en 2015. Y entonces todas las organizaciones ambientales y de conservación que dependían de donativos estaban muy preocupados, estaban en absoluta crisis. Y decían, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, a ver, vamos a ver cuál es tu abundancia. Tú estás pensando desde tu escasez. Déjame ver cuál es tu abundancia. Cuéntame tus mejores proyectos. ¿Dónde está el productor que transformaste? ¿Dónde está la tierra que transformaste? O sea, enséñanos lo que se logró, ¿no? Y nos empezaron a platicar un montón de proyectos productivos, padrísimos. Pero había una gran diferencia. Había proyectos que se quedaban en productivos, pero no llegaban a rentables. Entonces, de productivos a rentables había una distancia que caminar. De rentables a escalables había una distancia que caminar. Y de escalables a invertibles se convertía esto en un loop. En un loop virtuoso. Porque entre más rentable, más invertible, más escalable, más todo. Y ese loop, nosotros empezábamos a ver, wow, ya los que son escalables son financiables por crédito. En México el crédito es muy caro, no hay límite, no hay límite. Hay fintechs en México haciendo deuda a 4,900% más impuestos y ganan premios de emprendimiento porque usan un algoritmo de la NASA. Entonces es un financiamiento súper extractivo y en mi punto de vista, en mi perspectiva, más una cadena que un abridor de oportunidades. Pero eso no quiere decir que toda la deuda es veneno, o sea, no. La deuda puede ser el antídoto y la deuda puede ser el veneno. El cómo, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los cómo, porque la deuda siempre la vamos a necesitar, pero ¿cómo? Entonces, lo que encontramos en muchas de las organizaciones de conservación era esto. Un montón de proyectos que llegaban a vender el frasco de miel. Hermosísimo, divino, sano, precioso, local. Sin embargo, no llegaban a rentabilidad. Y entonces empezamos a mapear un poco cómo se veía esa cadenita de convertir empresas a valor agregado local, consolidación de mercado, ventas recurrentes, diversificación de clientes y luego ya inversión a escala y acceso a financiamiento. Pero entonces te llega el dinero justo cuando ya menos lo necesitas. ¿Pero qué te permite llegar ahí? Yo les diría, en mi experiencia, ventas. Un montón. O sea, ventas. O sea, si nosotros estamos pensando todo el tiempo en endeudarnos para crecer versus si estamos pensando en cómo vender más para crecer. Ambas se pueden. Todos los caminos te llevan a Roma, ¿no? Pero es muy importante siempre tomar en cuenta que ventas es el dinero más libre que puedes tener. Y entonces hay capas de capital. Hay donativos,
hay deuda, hay el famoso capital o equity, y ese es menos conocido, porque ese no está tan disponible en los bancos, ese no está, digamos, no está disponible al consumidor. El capital es donde ya entras al tema de capital privado, y es en donde compran una participación accionaria de tu empresa. Y entonces a muchas personas no les gusta el capital o equity porque justo compartes ser dueños juntos. Y entonces muchas veces eso no es lo deseable para algunos. Y por eso prefieren la deuda, que yo te la repago y tú estás afuera y yo, o sea, mi casa es mía. Pero al final también el tener un deudor, o sea, también tener a alguien a quien le debes, terminas un poco trabajando para ellos. Entonces tampoco es que haya tantísima diferencia. Tiene mucho que ver en el cómo sales, o sea, porque en el capital tú vendes tu participación accionaria y en la deuda pues se repaga, ¿no? El crédito normal que todos conocemos. Hay garantías y hay capacitación o asistencia técnica, que eso las ONGs, la academia, el gobierno tienen mucho que ver ahí, porque como saben, la agricultura regenerativa, a diferencia de la industrial es intensiva de insumos, la regenerativa es intensiva en saberes, intensiva en conocimiento. Y entonces así se ve una empresa que ha recibido varias capas de capital o blended finance. Esta es una empresa real de estufas limpias en África, en donde justo empezó con donativos y premios, de ahí creció a tener su primera línea de crédito y de ahí creció a tener capital. A lo mejor hay quienes empiezan primero con capital, dependiendo qué tan innovadora es la idea. Entonces son posibilidades, pero eso es lo que se le llama el famoso blended finance o finanzas híbridas o finanzas mixtas, depende a quién le pregunten. Y entonces la inversión de impacto hace muchos años, en 2007, se acuñó el término en un lugar que se llama Bellagio Center, ahí en el lago di Como en Italia, era Rockefeller Foundation y JP Morgan. No sé si ustedes conozcan la historia un poco, pero Rockefeller Foundation efectivamente hace muchísimas décadas inició la Revolución Verde. ¿Alguien aquí sabe lo que es la Revolución Verde? ¿Sí? Pato, cuéntanos. Ajá. ¿Alguien más sabía qué era la Revolución Verde? ¿Sí? Pues nació como tal de la necesidad de suplir esa demanda alimenticia que pues el crecimiento exponencial de la población mundial empezó a volverlo más evidente. Entonces fue buscar esas mejores estrategias de agricultura para poder suplir esas necesidades en el mismo espacio y con una mejor inversión. Gracias. Entonces, efectivamente, que fue un premio Nobel, Norman Borlaug, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos estaban preocupados, es que sí vamos a poder ser capaces de alimentar el mundo, y entonces efectivamente empiezan a intensificar la agricultura, a masificar un poco el tema de ciertos monocultivos, y efectivamente empiezan a hacer los famosos GMOs y empiezan a emparejar un poco los agroquímicos con las especies. Entonces, entendiendo el paradigma de esa época, se quería acabar con el mundo, perdóname, se quería acabar con el hambre. Se quería acabar con el hambre, y entendiendo ese paradigma de esa generación, es muy reconocible que efectivamente sí incrementó productividad inmediatamente. México fue uno de esos conejillos de Indias. Tú vas al campo mexicano y todavía hay una enorme cicatriz y una enorme división de contrastes, de posicionamiento sobre la Revolución Verde. Yo en la mayoría visito a los de la resistencia, ¿no? Los que resistieron a la Revolución Verde, pero hay de todos. Hay quienes lo superincorporaron y demás. Pero también fue un poco la industria química de la guerra, la que se usó para el Holocausto, etcétera, incorporada ahora al suelo. Entonces, Vandana Shiva, una bióloga, lo llama que trajeron la muerte, el veneno de la guerra a una guerra contra la vida, y que a partir de ahí empezaron los GMOs y que a partir de ahí empezó muchas cosas. Entonces hay múltiples perspectivas sobre la Revolución Verde. Yo lo único que digo es, justo Rockefeller hoy es de los mayores inversionistas en la transición regenerativa. Entonces eso dice mucho de los cambios de pensamientos y de paradigma que han estado sucediendo y siguen sucediendo. Y entonces cuando empezó el término de inversión de impacto, básicamente dijeron, bueno, por acá, si ustedes ven hasta acá, está la inversión tradicional, que lo único que le importa es el retorno financiero, no le importa el impacto.
Lo que sea legal, lo hacemos. Y de este lado es la filantropía. No le importa el retorno financiero, lo único que le importa es el impacto. Y en el intermedio hay 50 sombras de gris de los sustentables y los temáticos y los de impacto y lo que sea. Ahí la cuestión de esta perspectiva es que esta perspectiva nos divide. Si quieres retorno financiero, vete para allá. Si quieres impacto máximo, vete para allá. Entonces nos están dando una perspectiva bifurcada, una perspectiva dividida, y en donde nos dicen no se pueden los dos. Elige. Hay un sacrificio, ¿no? Entonces a mí no me gustó este espectro, la verdad. Aunque lo usábamos mucho, nunca me gustó. Y entonces quisimos plantear una nueva visión. Si ven acá, la hormiga individuo deja de ser individuo y empieza a ser… ¿Quién lo dijo? Grítenlo. Colectivo. ¿Y qué forma eso? Un puente, una red, exacto. Cómo nosotros mismos, cada uno de nosotros nos convertimos en puente y dejamos de ser individuos. El individuo es un mito. El individuo es un mito. Entonces, hay dos paradigmas. El paradigma en el que a mí me educaron fue el de la separación. Toda la clase de economía empezaba con el término escasez. ¿Les tocó eso? ¿A ustedes les tocó eso? Entonces, desde ese paradigma de la escasez, entonces no hay suficiente para todos, entonces hay que competir. Por ende, todas nuestras decisiones se toman desde el egocentro. Y ese es el paradigma de la O. O hago dinero o salvo el mundo. O me voy para acá en el espectro o me voy para allá. Ese es el paradigma de la separación. Dentro del mismo mundo, sabiduría milenaria sabe el otro paradigma, el paradigma de la unidad, en donde efectivamente la abundancia solo puede ser compartida para ser verdadera abundancia. Y la parte clave es nuestra capacidad humana de colaborar y nuestras decisiones desde el ecocentro, desde ser puente. Y en ese paradigma es muy diferente porque efectivamente sí hay recursos para satisfacer las necesidades de todos, sí lo hay. Lo que nunca va a haber es suficientes recursos para satisfacer las ambiciones de algunos. Eso es desde la sabiduría de Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, sí hay, el problema es cómo está repartido. Entonces, cuando yo empecé en inversión de impacto, casi todo Latinoamérica estaba súper enfocado en el impacto social. Todo era educación, salud, microfinanzas. Todo era educación, salud, microfinanzas. Cuando estaba algo de medio ambiente era un panel solar, por ahí, en el famoso FLI, que es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. No había, o sea, las ONGs de conservación no iban a los eventos de inversión de impacto. Y nosotros dijimos, hay que construir un puente, y lo logramos. ¿Por qué? Porque empezamos a entender la indivisibilidad del impacto. Yo no puedo salvar a las personas sin salvar el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que nos alimenta y el clima. Y yo no puedo salvar al arbolito sin la comunidad que lo guardiana. Es indivisible el impacto social y el ambiental. Y nosotros nos dimos cuenta que había un evento de los fondos ambientales que se llamaba REDLAC y un evento de todo lo social que era FLI y que no se conocían. Las personas no se conocían, los proyectos no se conocían y empezamos a crear ese puente como SBX. Y ahorita ya todas las organizaciones de conservación van al FLI habitualmente y todo, pero antes no lo conocían. Y entonces propusimos un nuevo espectro. ¿Se acuerdan el espectro que rechazamos? Ese espectro estaba visto desde la posibilidad de generación de retorno financiero. Lo hicimos nosotros en SBX y está hecho desde la posibilidad de generar o destruir vida. Entonces, acá tienes todas las inversiones destructivas. Estoy hablando de todos los recientes presupuestos de armamento que se están chutando, todos los presupuestos de cambio climático. Entonces, esas están hechas para destruir la vida, literalmente. Luego tienen las extractivas que aunque no están hechas para destruir la vida, sin querer la destruyen. Que eso no nada más es minería, no nada más es petróleo, puede haber agricultura extractiva, puede haber salud extractiva, puede haber educación extractiva, puede haber microfinanzas extractivas, como las que les platiqué en México. Entonces, no es el qué haces, es el cómo lo haces. Y es si destruyes más valor del que creas. Luego, restas menos siendo responsable o siendo ESG, pero normalmente esos paradigmas de responsabilidad es dañar menos, lo cual está bien, es parte del camino, pero no es lo suficiente. O sea, dañar menos es un inicio. Después está
el puente sustentable que busca la neutralidad y la supervivencia. Pues si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren sobrevivir o quieren vida plena? ¿Qué me contestan? ¿Y para sus hijos sobrevivir? ¿Y para sus matrimonios? No es cierto. Entonces, no les deberíamos de apuntar a la neutralidad y a la supervivencia. A mí no se me hace suficientemente sexy sobrevivir, cero sexy. Y creo que eso ha logrado un poco el fracaso del concepto de la sostenibilidad. O sea, no está vendiendo supervivencia. No es la visión que vimos ahorita con Javier en Hope, ¿no? O sea, yo quiero esa visión y apuntarle hacia allá, porque sí es bien diferente el camino, bien diferente. Y entonces esas 3 rayitas adicionales, o sea, ya desde aquí, desde el puente ya estamos bien, ya estamos en un camino positivo. No estoy criticando, simplemente hay más. Entonces, la empresa social busca, no se hizo para hacerse millonario, ¿verdad? Se hizo para resolver una temática social y ambiental. ¿Conocen alguna? Que me puedan dar un nombre así, griten un nombre de una empresa social. Acá, colombiana, mexicana, de donde sea. ¿Cuál? Obis 21, la de Argentina. Buenísimo. ¿Alguna otra? Yo Obis 21 la pondría allá, en las regenerativas, no en las sociales. A ver, díganme otra empresa social, una, la que quieran. ¿No? ¿No? Bueno, en México hay muchos emprendedores sociales que se notan por la empresa B, ¿las conocen? Y entonces así puedes saber un montón de empresas sociales. Díganme una empresa B de Colombia. Arroz Blanquita, buenísimo, ahí está, empresa social. Ya si además de eso tenemos un diseño distributivo por diseño en vez de acumulativo por diseño, quiere decir tipo cooperativa, tipo así, que es no extractivo y transformativo, entonces ya pasamos a esa segunda. Ahorita vamos a hablar más de esas. Y ya si además de todo eso restauras capital natural y social, entonces ya eres regenerativa. Entonces voy a hablar de esas últimas 2, ¿ok? Las transformativas vienen de un paradigma hermosísimo. ¿Han escuchado Nada para mí sin mí? ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Cuando yo veo a alguien como beneficiario, se vuelve el objeto de mi intervención, ¿verdad? Es bien diferente que yo desde mi escritorio diseñe algo que va a ser usado por una comunidad o va a ser aplicado en una comunidad en la que yo no vivo. Nada para mí sin mí es el principio de las finanzas no extractivas, porque dentro de lo posible los proyectos son diseñados, gobernados y lo posible propiedad de la comunidad de beneficiados. No son beneficiarios, no son clientes, son socios. Eso es bien diferente cambio de perspectiva y de horizontalidad en vez de verticalidad. Segundo, que las inversiones agregan más valor del que extraen. Tercero, que no sé por qué salió 1, 1, 1, pero obviamente es 1, 2, 3, ustedes ya lo sabían. La relación, ¿cómo? Todos son igual de importantes, exacto. La relación financiera balancea riesgos y retornos entre todos los involucrados. Entonces, en México analizamos 42 empresas forestales, 98% del valor creado en la comunidad forestal se extraía, se quedaba el 2% en la comunidad. Imagínense eso. O sea, todo eso es absolutamente medible. Y es una corriente de la inversión de impacto, una subcorriente, en donde empezaron con 13 billion y ahorita ya van en como 400 billion comprometidos a estos 3 principios. Y las regenerativas, la manera muy sencilla, pero estoy hipersimplificando aquí, esto es de parte de SBX, cómo nosotros las pudimos llegar a definir para que nos entendieran. Entonces, en el eje vertical es productividad, súper importante productividad. En el eje horizontal es salud ecosocial, que está junta, porque les dije que era indivisible el impacto social del ambiental. Entonces, acá tenemos un ecosistema como mi primera figura de caricatura, ¿no? Extraído, enfermo, erosionado, gradualmente va a tener menor productividad y las comunidades van a estar en pobreza. Por ende, va a estar migrando. El de acá arriba es casi el caso de toda Latinoamérica. Hoy Latinoamérica es productiva, es rentable, pero si no está generando una distribución de riqueza justa, ni una generación de condiciones para la biodiversidad, tarda muy poco en caer de aquí para acá. En algunas zonas más áridas, como México, ya es en 2 años, 5 años. En Colombia a lo mejor todavía le faltan 10 años,
Pero ese es el problema de que ahora están rentando la tierra porque saben que la están dejando inerte. Y entonces no la quieren la propiedad de largo plazo. Y acá tienes las zonas naturales protegidas, donde a lo mejor el ecosistema se ve súper lindo, pero si no está distribuyendo riqueza a la comunidad que lo habita, está amenazado por la industria, porque ya no va a tener comunidad que lo proteja, y la migración, ¿no? Y entonces esta, digamos, Edén de prosperidad, que se ve súper idealista, existe. Esto es una realidad, sí se puede. Edén de prosperidad y salud para todos, un ecosistema sano, produce comida sana, es biodiverso, resiliente, distributivo por diseño. Eso sí existe. Y entonces hay muchos ejemplos, pero ¿alguien de aquí conoce Guayaki Yerba Mate? ¿No? Bueno, es una empresa latinoamericana de las primeras en hacer Regeneration as a Business Model, o regeneración como modelo de negocio. Y ellos, básicamente es una zona donde se produce la yerba mate, que ya restauraron N cantidad de hectáreas, que ya regresó la comunidad que había migrado a las favelas cercanas, que ya está, bueno, a los 5 años ya le había dado 6X a sus inversionistas, o sea, rentable, regresando el capital natural, regresando el capital social, etcétera, etcétera. Pueden ver su reporte ahí en Sistema B. Pero la parte de la intersección de regeneración no es nada más en qué invertir. No todo es agricultura regenerativa. Entonces, no solo es en qué, es el cómo invertimos, en dónde, quiénes, cuándo y por qué. Porque no puedo regenerar la vida con un sistema financiero que está roto. Escucharon a Melina hace rato, que dijo que la regeneración viene desde adentro. Es eso, o sea, la sabiduría de la India de hace miles de años decía, o sea, cuando un huevo se rompe desde adentro, la vida empieza. Cuando un huevo se rompe desde afuera, la vida termina. Porque todas las cosas que son para el bien duradero necesitan empezar de adentro hacia afuera. Entonces el sistema financiero no nada más tiene que cambiar qué financiar, tiene que cambiarse y transformarse y regenerarse a sí mismo. ¿Y el sistema financiero qué creen? Somos personas, somos seres humanos y tenemos esas decisiones todo el tiempo. Pero ¿cuál es nuestra unidad de regeneración? O sea, la unidad de regeneración es la empresa, la unidad de regeneración es la transacción. Y entonces hay una corriente enorme que justo ahorita mencionó Melina y se va a estar mencionando durante todo el Summit, que es la corriente de la regeneración del lugar. Esa es la unidad de regeneración. La regeneración real tiene que ser basada en lugar, enraizada en lugar. No en commodity, no en empresa. O sea, puedo yo ser más regenerador, menos regenerador, pero realmente el lugar a regenerar es la bioregión. Esa es la unidad de regeneración y la regeneración se ve, es absolutamente visible. Y entonces, esta me la hizo justo Melina para esta plática, porque ¿se acuerdan el tema que les había dicho que era de los mayores factores? La escala. ¿Recuerdan eso? Bueno, imagínense ustedes tragarse, gracias, Lau, imagínense ustedes tragarse esa esfera. O sea, ¿nos cabe en la tráquea? No, ¿verdad? Te ahoga. ¿Están de acuerdo? El dinero hoy en día viene en esos tamaños y quiere llegar a los alveolos. ¿A qué me refiero? Cuando mi tráquea tiene, pon tú este grosor y puede recibir X número de flujo, pero de ahí se subdivide a mis dos pulmones y de mis pulmones se subdivide a los alveolos, ¿verdad? Si yo le meto este nivel de flujo de aire a mi alveolo, lo estallo. Entonces quiero que pensemos en el capital como el agua o el agua como el capital y el suelo como el banco. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es entender, la tierra ha sido el banco más generoso de la historia de la humanidad, el suelo, y lo que necesitamos es rehidratarlo. Hemos acumulado extraordinarias cantidades estratosféricas de dinero, liquidando el capital natural y acumulándolo en un solo lugar, bueno, en pequeños lugares, componiendo coágulos. Hay que quitar esos coágulos, destrabar esas presas y permitir que el capital fluya. Pero si fluye a manos llenas, nos puede llegar a estallar, nos puede llegar a ahogar. Necesitamos que fluya en las cantidades correctas. Y para eso se requiere capilaridad y distribución. Y eso es un enorme problema de las finanzas.
los capitales que quieren mover 25 billion a capital natural mañana con un clic. No existe eso. O sea, con un clic deforestas, con un clic no reforestas y no reconstruyes el tejido social. Todo eso toma años. El mejor capital que podemos invertir ahorita es en el capital humano, en donde hay esa conectividad, en donde hay precisamente esa capacidad de comunidad, porque ellos son los que van a poder tomar esos flujos de capital en una capilaridad correcta. También cuando estamos, ya ven, conectados así en el hospital, así, estamos recibiendo una gotita, tampoco así debería de ser el financiamiento. En muchas partes de Latinoamérica estamos recibiendo una gotita, cuando necesitamos saciar una sed fenomenal. Entonces necesitamos una capilaridad en el sistema financiero, unos tamaños correctos de un banco a un fondo de fondos, de un fondo de fondos a otros fondos, etcétera, etcétera. Y ya dentro de lo posible, los fondos deberían de ser bioregionales para atender a cada región. Entonces hay muchos paradigmas financieros, miles, pero esto es de la frontera más avanzada. Les estoy dando un glimpse del futuro. Esto que están viendo aquí es un glimpse del futuro. De lo más avanzado que está ahorita en la corriente regenerativa, se llaman las finanzas bioregionales o el blended finance bioregional. Este árbol hermosísimo está hablando de que están los regeneradores aquí en el suelo, ¿los ven? ¿Quiénes somos de los regeneradores del suelo? Aquí, muy bien, aquí estamos en las raíces. De ahí estamos los intermediarios, yo me considero una intermediaria, entonces estamos ahí en el tallo los intermediarios y allá arriba están los recursos financieros. Mientras hay una conectividad de acá para allá y mientras fluya, vamos a tener un sistema sano. Eso es de las nuevas fronteras. Y entonces sí quiero un poco contrastar, y creo que parte de esto lo dijo el alcalde de Cali. ¿Se acuerdan que dijo ahorita del tema de la descarbonización? O sea, el simple hecho de que nuestra meta global, meta común, se llame descarbonización, nos habla bastante de la falta de inteligencia ecológica en esa palabra, porque es anticientífica. O sea, el carbono no es lo mismo que el dióxido de carbono, en primera, no son equivalentes. Y en segunda, ¿cómo podemos tener como humanidad una meta de descarbonizar cuando somos seres vivos de carbono y el carbono es la molécula de la vida? ¿Qué sinsentido estamos haciendo? ¿Por qué redujimos a esa palabra? ¿Por qué elegimos que esa palabra definiera nuestra meta? Descarbonizar, siendo seres vivos de carbono, siendo el carbono la molécula de la vida. O sea, se confundieron entre carbono y dióxido de carbono, no quisieron decir balancear el ciclo de carbono, no quisieron decir a lo mejor desfosilizar, no sé, o sea, hay muchas otras maneras científicamente correctas. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos siguiendo una mononarrativa absolutamente no alineada a lo que está recomendando la ciencia, y estamos tratando el carbono como una ecuación que se suma acá, se resta allá y por ende se neutraliza. Así no funciona la biosfera. El carbono es un ciclo de vida interdependiente del ciclo hídrico, y por eso me encanta cuando Pablo al final menciona a Millán Millán, porque Millán Millán fue de esos científicos en donde efectivamente nos habla de que hay que enfocarnos mucho más en el ciclo hídrico, y el ciclo hídrico es interdependiente del ciclo de carbono. Entonces hay que entender mejor a la biosfera y no hay que pensar que funciona como una calculadora ni como una ecuación. El suelo es la mejor oportunidad que tenemos de acabar o digamos mitigar el cambio climático, la mayor oportunidad, más grande que la transición energética, más grande que la transición móvil o bueno, vehicular, de transporte, como le quieran decir, mucho más grande. Y sin embargo es la menos financiada y la menos entendida. ¿Y por qué? Si se fijan de este lado, del lado izquierdo, las rayas púrpuras, esa es la recomendación del IPCC, esa es la recomendación del consenso científico para el cambio climático. ¿Cuál es la raya más grande? ¿Del lado izquierdo o del derecho? Del Ecosystem Restoration, acción ecosistémica. Esa es la raya más grande de la recomendación científica. Está alineado de este lado. Esto es cómo está estacionado hoy el capital de finanzas climáticas, ¿ok? ¿Lo ven alineado o desalineado con la recomendación científica? Desalineado.
¿Qué es lo más grande del lado verde, del lado de dónde está el dinero? Entonces los vehículos eléctricos están sobrefinanciados, sobrevaluados. ¿Quién estará creando estas narrativas que le favorecen a sus inversiones? ¿Serán ahí unos billonarios? O sea, el consenso científico nos está gritando, financia la restauración ecosistémica, y los dólares están sobreinvertidos en otra cosa, y definitivamente la restauración ecosistémica es la menos financiada, porque no la hemos entendido, porque estamos financiando lo mismo que estábamos financiando hace unos años sin llamarle cambio climático. Bueno, una pregunta en ese sentido. Por ejemplo, cuando uno habla de inversión de impacto, los ventures generalmente están muy enfocados en todo lo que es tecnología. Entonces puede ser que también por ahí se está yendo el problema, porque cuando uno habla de restauración ecosistémica, toma tiempo, lo que tú decías al principio. Entonces, tal vez estamos metiendo mucho la tecnología y pensando poco en el manejo, y ahorita que hablamos de agricultura, ganadería regenerativa, tendríamos que balancear un poco también eso. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián, gracias Sebastián, totalmente me leíste la mente, El financiamiento para las soluciones a cambio climático tiene todo el dinero ¿en cuáles? En las basadas en tecnología, porque lo que quieren financiar es venture capital, lo que quieren financiar es Silicon Valley, no quieren financiar realmente la realidad que es verdaderamente lo que nos salva. Las basadas en naturaleza tienen 2 centavos. Ese es el número científico de hoy, 2 centavos, no es cierto. Pero esto viene por una perspectiva muy reduccionista. Esta perspectiva a veces le dicen la miopía de carbono o la visión de túnel de carbono. Si se fijan, los ojos lo único que están viendo es el CO2, la mitigación de CO2. Por ende, lo único que le encuentra son soluciones tecnológicas. Y el cambio climático es el único límite planetario que conoce. Sin embargo, vean todo lo que se está perdiendo en su visión. Y esto es lo que pasa si yo dijera, ay, conozco toda tu salud porque conozco tu presión arterial. No. O sea, es súper importante tu presión arterial. Claro que lo es. Claro que es un indicador de tu salud básico, pero no puedo conocer toda tu salud. Ay, tienes la presión arterial sana hoy y de repente se murió mañana. ¿Qué fue? O sea, igual y había muchos otros factores que interactuaban y que no eran la presión arterial. Es lo mismo, estamos obsesionados en un solo factor, los grados centígrados que son causados por los gases de efecto invernadero sin ver el ciclo hídrico y la deforestación. Y entonces, ¿qué sucede con esta visión de túnel de carbono? ¿Qué tuvieron que hacer para poner estos paneles solares? ¿Qué creen que tuvieron que hacer? ¿Se imaginan? Ese es el resultado de una visión de túnel de carbono, que no está pensando en la biodiversidad y que no está pensando en las recomendaciones científicas, porque no solamente son las emisiones de gases de efecto invernadero, es la deforestación y la desertificación que produce inundación y sequía. Inundación y sequía son las dos caras de la misma moneda, deforestación y desertificación, suelos desnudos. Es extremadamente importante que tomemos en cuenta esas 2 patas del cambio climático, no solo una. Y entonces empecemos a ver cómo comoditizamos al paisaje, lo hicimos monocultivo, lo drenamos, lo deshidratamos, minimizamos raíces, bla, 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 bla. Endeudamos a los productores y tenemos el mayor índice de suicidios a nivel mundial en el sector agrícola, por el endeudamiento. Y además estamos financiando la cobertura plástica por todos lados. Y esa cobertura plástica interrumpe el ciclo hídrico y calienta todo. Y me hace dependiente de llevar el riego, en lugar de recibirlo del cielo, literalmente. Entonces, eso no es financiar progreso, eso es financiar la disrupción del ciclo hídrico y encima el desecho de estos plásticos ni les cuento. Entonces, por eso es tan importante qué definiciones usamos de la agricultura regenerativa. A nosotros nos encanta esta de Eugenio Gras, porque él habla de que el agua se siembra y el suelo se siembra y él atiende la causalidad y no el síntoma. Entonces esa es una con la que nosotros definitivamente convivimos mucho con esa definición. Y lo que más me gusta, muy pocas
definiciones de agricultura regenerativa incluyen el tema del reto social. No sé si alguien se acuerda de quién era Chico Méndez. Bueno, Chico Méndez decía, ecología sin lucha de clases es jardinería. O sea, ecología sin justicia social es jardinería. Necesitamos también detener una herida que está sangrando tremendamente. Entonces, por eso esa definición me gusta tanto, y también las de Wendell Berry, que siempre están hablando del tema de la justicia social. Entonces, suelo desnudo calienta, suelo cubierto enfría, ya lo vimos eso, la hidratación de los paisajes, es hermoso en el mismo clima, etcétera, etcétera. Todo esto lo vimos con Javier. Pero algo súper clave para la parte de financiamiento es que el tema no está tanto, o sea, ya una vez que lo empezamos a ver cómo funciona la regeneración, estamos obsesionados por el índice de productividad por hectárea. Y no necesariamente vamos a ver un aumento así, wow, de productividad, que muchas veces sí, pero lo que vamos a ver aumentado gigantemente son los márgenes. Pregúntenle aquí a Orinoco Origen, ya fueron a probar sus snacks, están buenísimos. Pregúntenle a Orinoco Origen, o sea, la ganancia está en los márgenes, por eso hay que saber financiarlo diferente. Y no solo eso, está en la densidad nutricional. Hoy en día estamos comiendo unos duraznos de este tamaño, de calorías vacías, que no traen ni la tercera parte de la densidad nutricional que tenía antes un durazno de este tamaño en los 50s. Con un durazno de este tamaño nos saciábamos porque teníamos el contenido de nutrientes y minerales. Ahorita ni con 5 duraznos de este tamaño saciamos el contenido nutrimental, entonces nos estamos llenando de calorías vacías. Necesitamos densidad nutricional. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad de la agricultura regenerativa? Una parte, vean ahí estos incrementos de ROI, o sea, retorno de inversión, la subida que publicó el año pasado en Estados Unidos por estado, por commodity, varió del 7% al 343%, con un promedio de incremento en 187%, la productividad y el ROI para el agricultor. Y estas cifras incluyen ya el cambio en costos de insumos, maquinaria, mano de obra, costos de tiempo de aprendizaje. Eso es en el American Farmland Trust, lo pueden consultar, son cifras de 2024. En Estados Unidos hay 20 años de cifras. Es espectacular, nos urgen esas cifras en Latinoamérica. Y el segundo es la monetización de servicios ecosistémicos. Ese puede ser un ingreso adicional. No debería de ser el único foco, debería de ser un complemento, ¿verdad? La captura de carbono, la biodiversidad del agua. Entonces, la monetización de servicios ecosistémicos debería de ser un complemento y que nos sirva como un medio para incrementar la ganancia de los que están realmente haciendo todo esto. Y Rockefeller Foundation hizo una publicación interesantísima que también es del año pasado, donde habla de las cifras del tamaño de esta oportunidad, de cuánto hay de oportunidad. Pero si vemos realmente en dónde está el ciclo, ya ven que hay un ciclo de la innovación en la tecnología, de que si los que somos los pioneros versus los que ya lo superadoptaron. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice Rockefeller es que más o menos el mercado global ahorita está todavía en muy early stage. O sea, estamos todavía en un ecosistema naciente. Hay unos que ya están súper avanzados, pero todavía falta que el financiamiento nos entienda, falta que los seguros nos entiendan, falta que le quitemos todos los subsidios que están financiando la agricultura industrial, que es artificialmente barata. Porque si nos pusieran a competir en igualdad de circunstancias, la otra agricultura no tendría esa cantidad de subsidios. Porque está desincentivada la agricultura regenerativa, tristemente. Pero esto es un nuevo asset class. En finanzas, asset class quiere decir la nueva clase de activos, la nueva manera de hacer finanzas. Y este activo se llama capital natural. Se consideraba un activo alternativo, a pesar de que el capital natural es la base de la economía, ¿no? Y ahora ya cada vez somos más. Ya hay asset managers, family offices, bancos, etcétera, etcétera. El año pasado aquí en Cali se anunció BBVA entrando a esto, Goldman Sachs financiando 500 millones. O sea, es la primera vez que los grandes nombres empezaron a meter grandes tickets. Ya no éramos las finanzas de los centavos. Por primera vez el año pasado llegamos a mainstream y fue así de ¡woo! Por fin. Pero siempre hay que recordar que inversionista no hay camino, se hace camino al invertir. Y eso es extremadamente importante, o sea, porque todos ya quieren que esté la oportunidad lista, perfecta, peinada, planchada, bañada para invertir, y no existe eso. Hay que hacerla, pero nos ahorraríamos un costo enorme a la salud, a la sociedad y al medio ambiente.
12.7 trillones de dólares nos ahorraríamos en costos de medicina. Imagínense eso. Y hoy en día solo financiamos sistemas agroecológicos por 44 billones. Y lo único que necesitamos son 430 billones, una fracción de lo que estamos gastando en curarnos. Estamos enfermos sistémicamente. Entonces, nomás quiero terminar con presentarles nuestro fondo, que se llama Regenera Ventures. Y entonces lo que hicimos nosotros fue subdividir. Hay 3 capas de soluciones basadas en naturaleza. Las de conservar, que le toca a gobierno y le toca a donantes. Está la del cambio de manejo y está la de la restauración productiva. Estas 2, de cambio de manejo y restauración productiva, estas 2 tienen una oportunidad gigantesca de inversión para toda América Latina. Entonces, de aquí es Toño, nuestro colega, en su propia tierra en Oaxaca, que es en México, es una zona súper árida donde nomás hay ganadería así seca, horrible, y él ha logrado, no tiene nada de horrible, perdón, degenerada en algunos lugares. Pero bueno, esto que viene a su altura es cacao, arriba tiene horticultura, tiene más de 16 especies comerciales. En un año de sequía que fue el año pasado, todos sus vecinos estaban con pérdidas de cosecha y su arroyo no dejó de correr. Allí está la resiliencia climática, que es práctica, es real. Y entonces transicionamos de un ciclo vicioso de monocultivo, agroquímicos, dependencia de los altos costos de estos insumos, las pérdidas de cultivos y el endeudamiento y migración, a un ciclo virtuoso en donde efectivamente lo agroecológico nos reduce costos, tenemos mayor resiliencia climática, mayores ganancias y prosperidad. Y no solo eso, diversificamos nuestro ciclo de ingresos, porque ya no solo vendemos un commodity, sino que vendemos varios. Entonces, nuestros cambios de paradigma en el fondo Regenera Ventures es que en lugar de ver a la comunidad local como mano de obra o como proveedor externo, nos enfocamos a verlo como la base, la comunidad como la base protagonista, aliada, socia, accionista. En lugar de comercializar los paisajes o comoditizarlos mediante monocultivos, mejor la productividad de paisajes diversificados alineada con los ecosistemas locales, de cadenas de valor lineales y extractivas a redes de valor, porque la palabra cadena de valor viene de que encadenaban literalmente a los esclavos que manejaban las plantaciones. De ahí viene la palabra cadena de valor. Entonces descolonicemos un poco ese vocabulario, regresemos a una red de valor mutua y también de ver unidades de producción desconectadas entre sí, agnósticas en lugar a mitigar los riesgos sistémicos con un enfoque contextual, territorial, holístico de paisaje y en lugar de hacer decisiones top-down, hacerlas co-creadas con todos, porque no es una dinámica de dominio, sino una dinámica de reciprocidad. Y eso se puede en cada term sheet de inversión. Eso se traduce en term sheets. Nuestro pipeline o las empresas a las que estamos apuntando, creo que se movieron un poco los textos, pero bueno, desde abajo hasta arriba cubrimos farm to fork, quiere decir la producción directa, los que agregan valor que ya tienen infraestructura o CAPEX, los que dan al mercado y al consumidor un poco de cambio de paradigma y los que facilitan la regeneración, ya sea que si los developers de carbono, que si los bioinsumos, etc. Entonces, esas 4 para nosotros es la manera holística de ver la regeneración. Y eso, bueno, básicamente ese es nuestro equipo del Fondo Regenera Ventures y quiero invitarlos a pensar en retornos salvajes. Y no me refiero a exponenciales, no me refiero a miles por cientos, me refiero, ¿quién de aquí usa el Excel? ¿Cuál es la unidad básica, ese rectangulito del Excel? La celda. Los invito a salir de la celda, hagan el ejercicio mental, cierren la celda, sálganse de la celda, lleguen a la vida a todo color, salgámonos de un retorno en blanco y negro en una página de un estado de cuenta y pensemos en el verdadero retorno, en los retornos salvajes donde hay ríos que se puedan beber y que nuestro modo de producir esté encauzándolos y tierra fértil para todos. Porque el símbolo de una economía sana debería ser un río que se pueda beber. Y con esto, bueno, les quería contar un poco de mi historia personal de cómo me involucré, pero ya too much, mejor platiquemos entre todos, pero no es una era de cambios, es un cambio de era. De esta era extractiva, donde nosotros éramos un insumo como seres humanos, a esta era regeneradora, porque todos tenemos capacidad de ser arquitectos de abundancia y si algo saben hacer los agricultores es abundancia de la nada.
son nuestros mejores aliados. No sé si alguien ha puesto sus manos en el suelo. ¿Quién ha puesto sus manos en el suelo? Bueno, ¿y alguien ha sentido así, que está súper sobretrabajado en algún momento de su vida, que ha estado a punto de colapsar? Lo mismo que le estamos haciendo a nuestros cuerpos, se lo estamos haciendo al suelo. Pero sanar al suelo también nos sana a nosotros. Y esa es la gran invitación de hoy. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, tenemos 10 minuticos para comentarios breves y de pronto también vamos a tener algunas de la transmisión, entonces si los que están en virtual quieren hacer preguntas, las pueden poner en el chat, por favor. Nomás, ¿puedo hacer una mini foto de todos? Pero claro. ¿Sí? Porque ahí les va, les voy a hacer una encuesta instantánea. ¿Ven esos números? Escojan el que quieran y háganlo con sus dedos, ¿ok? El número que quieran, lo hacen de lo que sintieron de hoy y salen en la foto, o sea, es una encuesta fotográfica, ¿ok? Ahí les va. 5, 4, 3, 2, 1. Pongan sus dedos. Eso. 3, 2, 1 y regeneración. Ahora sí, adelante. Acá nuestra alumna aplicada. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Conozco algunos compañeros de México que están trabajando en recuperar la biodiversidad y hacer una ganadería desde la vida silvestre. Cuando hablamos de regenerar también es volver al pasado y recuperar nuestra cultura de consumo de la fauna. Nosotros éramos cazadores, pescadores. Entonces, ¿cómo porque ustedes tienen una ley de 30 años, 30 y algo de años, ¿cómo se ha puesto las finanzas alrededor de estos sistemas regenerativos de recuperar la fauna silvestre y dejar un poco de lado la ganadería intensiva? Bueno, te puedo decir que México es súper diverso y igual, su financiamiento ha sido muy diverso. La mayor transacción hoy en día en México de transición regenerativa ha sido de $25 millones de parte de un fondo que se llama Responsability y fue en el norte de México y fue porque tenían de compradora Whole Foods en Estados Unidos y se logró, digamos, el crédito más grande de transición regenerativa que hemos tenido en la historia de México. Hay microfinancieras que están haciendo el trabajo mucho más local, mucho más contextual y mucho más atomizado. Entonces, hay un montón de microfinancieras, sobre todo en el sureste mexicano, que están haciendo el trabajo del tema silvopastoril desde hace muchos años y en mucha colaboración con las organizaciones de conservación. Entonces, pues no es una respuesta estandarizada, porque realmente pues ha habido mucha variedad, pero apenas recientemente los que ya estaban haciendo esas microfinanzas la están identificando dentro de lo regenerativo. Y apenas recientemente en el norte de México están agrupándose a través de Pronatura Noreste para hacer la captura de carbono y monetizarla a favor de los ganaderos. Entonces, digamos que está todavía en proceso, pero ahí va. Adelante. Bueno, primero muchísimas gracias, muy buena la exposición. La idea que quería plantearte es, si es que ya no estamos financiando tecnología, porque antes, claro, uno ponía una aplicación para el venture y buscaba un unicornio. Ahora, ¿qué estamos planteando? ¿Son modelos de negocio o qué es lo que se está financiando dentro de tu venture? En esa misma idea, cuando uno aplicaba, por ejemplo, decíamos finanzas verdes, uno tenía que tener una fundación para canalizar esos fondos o una empresa. ¿Cuál de las dos recomiendas en esta idea de un modelo regenerativo de manejo hacia una recuperación de ecosistemas? A ver, enormes preguntas. La primera, ¿qué estamos financiando nosotros? Estamos financiando la mejor tecnología de cambio climático, que es la fotosíntesis. Y creo que nadie la está financiando.
Entonces, nosotros estamos siendo lo más contrarian que te puedas imaginar, súper contracorrientes, porque todos los demás que están financiando cambio climático en México, por lo menos, están financiando la parte tecnológica. Entonces, cuando alguien llega y me dice, es que yo hago la plataforma electrónica para, le digo, la plataforma electrónica te la pueden financiar todos ellos, aquí hay una lista, escoge. Le dije, a mí tráeme tu capital natural, a mí tráeme tu capital social, ¿cuántas personas tienes asociadas? A mí tráeme ejecución. Entonces nosotros estamos financiando capital natural, capital social, ejecución. Eso es lo que estamos financiando. Eso es lo que estamos buscando, esas actividades que te convierten del ciclo vicioso al círculo virtuoso, básicamente. Y tu segunda pregunta era sobre… la público-privada, lo non-profit y for-profit. Bueno, en México no existe la empresa BIC, entonces no tenemos este modelo híbrido de empresa B. Todavía, desafortunadamente, están muchos proyectos que tienen que tener ambas y la administración de ambos cuesta muchísimo, indecible lo caro que es a nivel fiscal, contable, etcétera. Entonces, sí es un tema y desafortunadamente muchas veces tienen ambas cosas y se está tratando de traer la ley BIC de Colombia a México desde hace no sé cuántos años y la verdad es que no nos ha favorecido mucho pues los últimos presidentes. Bueno, gracias. Buenas tardes, Luis Alberto Villegas. Absolutamente alineado con tu presentación, Laura, muchas gracias. Especialmente en todo este tema de las finanzas regenerativas y la pregunta va más enfocada en, yo creo que más allá de certificar la tierra, también hemos de certificado la mente. Entonces, en las relaciones hacia los conceptos que nos deben mover el mundo, los volvemos transaccionales, los volvemos commodities. Entonces empezamos a utilizar el concepto es para ver yo cómo gano réditos o peor aún cómo disfrazo mis actividades equivocadas hacia la comunidad o hacia las personas. En ese sentido, mi trabajo está enfocado precisamente en estructurar procesos de cambio de los indicadores de sostenibilidad de las empresas hacia indicadores que realmente reflejen una apuesta hacia lo sostenible, sabiendo que, como tú misma nos lo has reforzado ahí, el pilar principal de la sostenibilidad es el económico. Tiene que ser rentable. Si no es rentable, no hable de lo social y lo ambiental, porque no va a haber posibilidad de redistribuir. Entonces, luego, acompañado de lo social y lo ambiental. Lo más complicado de esto es, en esas mentes erosionadas, tratar de arar, tratar de decir, hombre, podemos mirar su reporte de sostenibilidad de una manera diferente. Y mi trabajo es en la cadena de valor. Me enfoco en dónde en la cadena de valor podemos replantear sus indicadores de manera que tengamos mayor impacto social, mayor impacto ambiental, pero también mejor retorno. Y con todo y eso es difícil que la gente se compre el concepto y quiera hacer un cambio al reporte transaccional del año que están acostumbrados a hacer. Un par de ejemplos de cómo logras tú incidir en el cambio mental de las personas para que adopten ese tipo de ofertas tan interesantes. Gracias. Pues creo que todos estamos en algún proceso de transición interno. O sea, nuestra descolonización, nuestra desertificación que hay que rehidratar, nuestra bla, bla, bla. O sea, creo que todos estamos en diferentes momentos de nuestras transiciones. Entonces, hay veces que nosotros en una plática como estas, estamos todo el tiempo aventando semillas, todo el tiempo aventando semillas. Hay lugares en donde esas semillas caen en tierra fértil y florecen de manera instantánea. Hay veces que se tardan. Y no todo lo que nosotros decimos produce frutos, definitivamente, o sea, definitivamente no. Pero lo que sí creo es que hay regeneración en donde quieras. En todos lados hay regeneración, y lo que nosotros hemos hecho desde Regenera Ventures es, nosotros nunca venimos a imponer el cambio, venimos a financiar y ser socios de los regeneradores locales. Entonces eso cambia un montón, porque hay una contracorriente o resistencia de adopción gigantesca cuando la regeneración viene top down, que era lo que decía Melina. Cuando la regeneración es impuesta porque yo te digo y yo te pido y bla, 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 versus cuando viene de ti, nace de ti, tú te diste cuenta.
Entonces, afortunadamente hay tanta regeneración ya que podemos elegir con quién queremos ser socios. Y efectivamente creo que, por lo menos en México, es tal la degeneración de suelo que la mayoría se están convirtiendo no por ecológicos, sino porque quiebran de la manera industrial. Entonces ya hay un nivel de quiebras en el modelo extractivo que solitos están llegando a lo ecológico como última instancia. Entonces ya cuando llegamos nosotros nunca tenemos que convencer y no tenemos una ola de resistencia, sino que vamos y apoyamos a los que ya están regenerando. Y ese es, creo yo, un shift de pensamiento nuestro también. Y faltaba. Bueno, la primera pregunta creo que la contestaste un poco, es ¿en qué medida las finanzas, las instituciones financieras pueden impulsar el cambio, ser un vector de transformación y participar en la toma de decisión? No solo acompañar una vez que la decisión está tomada, sino ser una fuerza que impulsa el cambio. Y la segunda pregunta es, ¿qué innovaciones tuvieron que hacer para poder financiar en los productos, en la oferta que hacen los productores, en los plazos de gracia, en las condiciones de acceso, en el costo financiero? ¿Qué producto diferente hay que desarrollar para atender a la demanda de los regeneradores? Wow, buenísimas preguntas. Pero entonces la primera era más, o sea, la segunda era sobre qué cambiamos para poderlos financiar de manera más adecuada, y la primera era, ¿cómo impulsar? Ok. Hay un regenerador que me encanta y que es un gran maestro que se llama Reginaldo Haslet Marroquín. Él es indígena maya guatemalteco que emigró a Estados Unidos, primero como lo que se llama farm labor, o sea, él era mano de obra de cosecha, y hoy en día tiene un ecosistema empresarial regenerativo espectacular que se llama Regen Poultry. Se los súper recomiendo, de Minnesota. De hecho, va a haber una visita a su granja en octubre en la cumbre de finanzas regenerativas, que es el Regenerative Food System Investment Summit. Es espectacular. Y él lo que dice es que se pierde muchísima energía y tiempo en querer convencer y en querer influenciar las decisiones. Él lo que dice es, él compró una tierra que ya se la vendían por centavos, de lo degenerada que estaba. Toda esa zona gana más por el subsidio de pérdida de cosecha que por la cosecha, desde hace muchas décadas. Entonces ya era una zona básicamente tierra desecho. Él desintoxicó la tierra en menos de 2 años y está generando una rentabilidad monumental. Y él dice, esto es un imán de atracción tan potente, tan fenomenal, que llega gente de voluntarios y mano de obra gratis. Quiero llegar a aprender, me puedes aceptar aquí 6 meses, me puedes aceptar aquí 1 año. O sea, y entonces ya le llega una tribu a tocarle la puerta del mundo entero que quieren aprender con él. Entonces creo que nuevamente es una parte de dinámica de poder el querer nosotros tomar la decisión por alguien más versus que ellos tomen la decisión y entonces te vuelvas un polo de atracción, un polo magnético de atracción y no pierdas el tiempo y la energía en convencer y convencer y convencer. Pero en la influencia de las decisiones, los famosos term sheets, que son las cláusulas de inversión, ¿no?, que todos usamos, yo creo que todas están hechas desde una dinámica de dominio, por default. Y no solo de dominio, en su mayoría extractivos. Y entonces, o sea, llega el que financia, que no ha sido el creador, y quiere decidir en cosas bien importantes. Entonces, creo que mucho de ese clausulado de control se tiene que cambiar a clausulado de liberación de potencial y a clausulado de confianza. No es fácil, cuesta un montón, porque entonces hay que construir una relación, hay que tener un conocimiento previo de la persona, hay que tener conocimiento de sus relaciones. Y entonces no va a ser de una sola persona. En una cooperativa te rotan la gobernanza a cada rato, entonces ni siquiera es la misma persona. Es súper retador, o sea, para el modelo financiero actual es súper retador financiar eso, pero creo que está en eso, está nuestra capacidad de actuar. En esa decisión está de lo más poderoso de las finanzas. Si queremos seguir controlando versus si queremos empezar a ser liberadores de potencial. Si queremos seguir viendo las cosas como problema-solución, versus si queremos ver el potencial que tiene de generar abundancia y no verlos todos de la escasez, le falta esto, le falta esto, le falta esto, sino sus abundancias y cómo generar mayor capacidad de generar vida. Y de lo que hemos cambiado nosotros en la parte de financiamiento,
nosotros nos dimos cuenta que en México había extremadamente demasiada deuda disponible y la inmensa mayoría de la deuda en el campo mexicano es muy cara, como en todos lados. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que lo que no había era capital de largo plazo. Hay un modelo súper disruptivo de hace unos años en México que lo que intentó fue financiar self-liquidating equity, súper interesante, que es básicamente una cooperativa en reversa. Yo soy tu inversionista, les invierto a ustedes, a toda esta mesa, les invierto desde el año 0 todo el capital para su infraestructura y su producción, pero ustedes ya producían, ustedes ya vendían, ya exportaban. Entonces empezamos a exportar esto en una sola integradora y empezamos a dar un dividendo a todos, y ese dividendo de ellos lo subdividían en 3 pockets: el pocket individual para cada uno, el pocket colectivo para que empiecen a generar procesos de gobernanza colectiva, y el pocket de recompra. Y al principio recompraban poquito, así muy, muy, muy lento, pero después del 33% la aceleración de la recompra empieza a influenciar, y entonces en esa proporción se les daba la decisión. Cuando tú eres 5%, tú eres 5% de los votos. Cuando tú eres 30, cuando tú eres 40. Y entonces en 10, 12 años había una reestructura completa de la gobernanza, los locales ya eran 100% dueños, tú ya estabas 100% repagado y se construyó gradualmente un proceso de gobernanza. Y la parte súper importante es que hay una intergeneracionalidad en ese proceso de 10, 12 años, porque a lo mejor con los agricultores con los que yo empecé eran de 56 años en ese inicio, y a lo mejor ya en esos 10, 12 años ya incorporaron a su nueva generación, y su nueva generación ya aprendió inglés, ya exporta, ya todo. Entonces, esa era parte, o sea, la intergeneracionalidad y todo. Aún así, fue muy ambicioso ese proyecto, el de Self-Liquidating Equity, fracasó al inicio. Nosotros hicimos una mejora sobre ese, y nuestro fondo tiene sí equity redimible, sí equity natural y deuda mezzanine. Entonces es la manera en la que nosotros nos hemos adaptado al mercado, sabiendo que sí, la agricultura siempre requiere algo de deuda. Pero lo que queremos es como apoyar a los regeneradores, algunos desde etapas iniciales, pero la inmensa mayoría de nuestro pipeline no son de ayer. O sea, no es un pipeline de empresa que empezó ayer, es una empresa que lleva muchos años siendo tradicional y lo que le falta es la transición. Y ahí está el upside. Sí, perdón, tenemos que hacer un corte, pero esta tarde podemos seguir la conversación, pero vamos a hacer una pregunta que viene también desde las personas que están virtual. Pablo Jiménez nos dice: buenos días, ¿cómo articulan los fondos de CBX a los incentivos públicos como los de CONAFOR? ¿O han articulado esfuerzos con la banca privada para disminuir las condiciones de riesgo de los productores? Saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Bueno, afortunadamente en la tarde va a haber un panel justo de esas finanzas, y va a estar con nosotros Malu de NUP, que Malu está haciendo justo todo un esfuerzo de articulación de exactamente eso que acaban de mencionar, o sea, entre las garantías de gobierno, entre la banca de desarrollo, o sea, toda esa articulación la va a platicar Malu de NUP, entonces no le quiero robar el protagonismo en eso, muy importante para que estén en el panel de la tarde. Nosotros realmente pues estamos 100% en capital privado, pero lo que sí nos ha ayudado un montón es pues gobiernos globales, o sea, el gobierno de Estados Unidos, el BitLab, el Green Climate Fund, entonces sí estamos como un poco apoyándonos de todos esos para lograr el fondo. Buenísimo, Lau. Muchísimas gracias por esta gran clase que nos has dado en tiempo récord. Un gran aplauso. Gracias. Bueno, y para todos los esperamos en la tarde para seguir esta discusión. Justamente como dijo Laura, vamos a tener un panel donde vamos a profundizar en casos reales en los que están avanzando justamente para que ese capital fluya hacia el campo, fluya hacia los modelos de negocio regenerativos. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Por ahora pueden pasar a disfrutar el almuerzo y muchas gracias. Muchas gracias.